Te estaba esperando, estoy muy feliz de compartir hoy la segunda parte sobre los hábitos de prosperidad. Antes de meternos en estas enseñanzas, quiero que refresquemos este concepto. Nadie nos ha hecho nada. Cuando repasamos la charla que tuvimos acerca de una piedra en el zapato, quiero recordarte que la concepción mental que yo tengo sobre la vida determina una actitud interior y esa actitud interior me lleva a un determinado comportamiento exterior que genera las situaciones y los resultados en mi vida. Cuando yo puedo aceptar que los resultados y las situaciones en mi vida las he generado yo, puedo asumir mi vida desde el perdón. Y esto es fundamental. Acordate que lo vimos en la historia de Pedro cuando estaba encerrado. Dios no nos quiere ni encerrados ni dormidos. La luz de Cristo viene a nuestras vidas para que dejemos todo tipo de violencia. Y cuando digo todo tipo de violencia, también es violencia interpretar que la vida es injusta, que ya me las van a pagar o todo ese tipo de pensamientos. Ahí hay todavía rasgos de violencia en nuestra manera de interpretar el mundo. La injusticia no existe el culpable y tampoco yo soy culpable. Romanos dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, renuncio a la venganza y veo la vida como la vio Jesús. Él pudo, claramente, nada más injusto que la muerte de Jesús, pero él pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ok. Y vos me dirás, ¿y esto qué tiene que ver con los hábitos de prosperidad o de abundancia? Bueno, todo tiene que ver. ¿Por qué? Mientras que yo no puedo disfrutar de mi función y no puedo servir incondicionalmente porque todavía estoy preso, estoy encerrado en pensamientos de rencor, en sentimientos de injusticia, en deseos de venganza. Por lo tanto, si yo estoy todavía preso con esos sentimientos, no voy a poder dar lo mejor de mí. Y acordate que dijimos el martes pasado, repasá la charla, que uno de los hábitos fundamentales es el servicio. O sea, no hay derechos, los derechos se generan con una acción, con un servicio. A propósito de eso, ¿te chequeaste en esta semana cómo estuvo tu actitud al levantarte? ¿Cómo te levantaste? ¿Con qué ganas te comprometiste? ¿Cómo disfrutaste tu función, tu trabajo, lo que vos haces? ¿Cómo te fue con este ejercicio? Espero que realmente hayas podido comprobar cuánto determina nuestra actitud frente a cómo encaramos el día a día, ¿verdad? Entonces, repito, los derechos se generan con una acción o con un servicio. A su vez, toda acción o todo servicio genera el derecho de ser compensado. O sea, si yo estoy esperando recibir, quiero conectarme con la abundancia, que significa que voy a estar recibiendo, necesariamente tengo que actuar, tengo que accionar, tengo que servir, tengo que hacer, ¿sí? Ahora, esto te lo fundamento con Mateo 7, 24 al 27, dice: el que oye mis palabras y las hace es semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, vino la tormenta, la lluvia y la casa no cayó. Y por el otro lado dice: el que no hace las palabras es semejante a alguien que construye sobre la arena y la casa se cae. Te leo un pasaje de Santiago 1:25, donde dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Hay otro pasaje en Mateo 21, del 28 al 32,
Jesús nos habla de una parábola. Dice que un señor tiene 2 hijos, le dice a un hijo que vaya a trabajar a su viña. Ese hijo le dijo primero, no quiero, pero después fue. Y al otro hijo también lo mandó a trabajar a la viña, y ese hijo le dijo, sí, yo voy, pero no fue. Y Jesús nos pregunta, ¿quién hizo la voluntad del Padre? ¿Por qué? Porque Dios solamente responde a la acción, ¿sí? No se trata de pasarnos espiritualizando y orando, sino que tenemos que actuar. Vamos a tener una respuesta. Siempre hemos dicho o hemos escuchado por ahí, que Dios responde de 3 maneras. Que Dios responde a la oración con sí, a la oración, digo bien, con sí, con no o con espera. Y en realidad son 2 las respuestas, sí o no. Porque cuando es no puede ser no o no por ahora, ¿sí? Que sería lo mismo que esperar, ¿no? O sea, Dios responde pero a la acción. Yo tengo que actuar. Todo el universo, todo está en equilibrio entre la naturaleza y los seres vivos porque hay una correcta simbiosis, o sea, hay una interacción mutua que genera un beneficio para ambas partes. Este universo donde vemos los planetas y todo funcionando con una sabiduría extraordinaria, tiene leyes y que nosotros tenemos que aprender a descubrirlas y a respetarlas. ¿Por qué? Porque como decía Santiago, al que lo practica, ese le va bien, le trae bendición. Entonces, cada acción tiene un principio de compensación, genera un derecho que necesita ser compensado. Esto es sí, así. Y la armonía se mantiene cuando la acción y la recuperación están en equilibrio. Entonces hay eficiencia, se mantiene la eficiencia. Por ejemplo, nosotros vemos en la naturaleza cómo se mantiene esa eficiencia. Los árboles, llega el otoño y se les caen sus hojas, ¿sí? Ahora, el árbol se le caen las hojas, pero esas hojas a su vez nutren el suelo, se transforman en el abono para la tierra y a su vez el árbol le da sus hojas al suelo y a su vez el árbol toma del suelo los nutrientes para volver luego en la primavera a brotar y a crecer. O sea, hay siempre una interacción equilibrada, hay un dar y recibir constante. De la misma manera, toda acción humana o espiritual se mantiene eficiente a través del principio de la compensación. Cuando se respeta este principio de Dios, hay bendición, hay una convivencia pacífica, hay armonía, hay equilibrio, fluye la bendición de Dios. Te invito a que leamos Romanos 13, el 7 y el 8. Acá yo ya lo tengo preparado, así que te lo comparto. Dice, paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. ¡Qué bendición esta palabra! Acá nos explica claramente esta ley de la compensación. Para que el universo, el planeta que Dios creó sea eficiente, toda acción debe ser compensada. Tiene que haber un sano y un mutuo interés de tener un beneficio común y tiene que estar compensado. Ahora, vos me podrás decir, yo todo el tiempo estoy dando, estoy sirviendo, estoy haciendo y sin embargo mi economía está bloqueada, mi prosperidad está bloqueada, las cosas me van mal. Bueno, porque
No se trata de hacer por hacer, sino que tenemos que usar la sabiduría que Dios nos reveló en su palabra. Y acá vamos a aclarar un par de puntitos. Hay por lo menos 3 maneras de servir o de actuar, de ayudar. Una es la ayuda. ¿La ayuda qué sería? La ayuda es hacer algo por otro que esa persona físicamente no lo puede hacer por sí misma, ¿sí? Entonces está impedido porque es una criatura y los chicos no pueden autoabastecerse a sí mismos o porque tiene un impedimento físico. Entonces sí corresponde la ayuda. Esto sería lo que conocemos como dar el pescado, ¿eh? ¿Vieron esa frase que no hay que dar el pescado sino enseñar a pescar? Bueno, en este caso esto sería el dar el pescado, ayudar solo cuando el otro está impedido físicamente de hacerlo por sus propios medios. La segunda forma de actuar, por eso dijimos vamos a aprender a actuar con sabiduría, es servir con mi acción. Eso es, como dijimos el martes pasado, es dar el 100%, dar lo mejor de mí, con toda mi alegría, con todo mi compromiso, con todo mi entusiasmo, con toda mi calidad, no importa a quién sea y a dónde, siempre que me corresponda. Digo no importa a quién sea porque, por ejemplo, podemos verlo a Jesús dando lo mejor a un Judas que él sabía que iba a traicionarlo. Sin embargo, nunca hubo un juicio, nunca Jesús dejó de servir a Judas de la misma manera que lo hizo con todos los demás. Eso es servir en acción. Ahora, este servicio, cuando yo sirvo en acción a través de algo que yo hago, este servicio debe estar compensado. 1 Timoteo 5:18 dice, no le pongas bozal al buey que trilla. Y también dice, el obrero es digno de su salario. O sea, no se trata de estar dando y no recibir. El servicio en acción debe ser compensado. Si es mi función, o sea, yo trabajo de eso, supónganse, me dicen, mira, supónganse, no sé, soy electricista, plomero o no sé, trabajo, como en mi caso, en salud, y me llaman porque necesitan ese servicio y ese es mi trabajo, lo tengo que cobrar, ¿sí? Porque es mi función. Entonces, esa es la compensación que voy a recibir. De todas maneras, si no es mi trabajo, también tiene que estar compensado. No necesariamente con dinero, ¿sí? Pero tiene que haber una compensación. Para mantener la eficiencia, ¿sí? Necesito mantener en funcionamiento la ley de Dios que dice, dad y recibiréis. Dad y recibiréis. Esto es una rueda. Tengo que dar, pero también tengo que recibir. Porque si siempre doy y no recibo, yo estoy fluyendo en contra, digamos, no estoy fluyendo, todo lo contrario, estoy bloqueando la ley de Dios, el principio de Dios. Entonces ahí se bloquea mi economía. Esto sería, yo te vendo el pescado, o sea, yo te doy mi servicio, que es una acción que yo hago, pero te lo vendo, ¿sí? Ya sea con dinero o con otro tipo de compensación. Y la tercera forma, la más hermosa para mí, es el servicio en información. ¿Y de qué se trata esto? Es darle a otro las herramientas para que resuelva una situación o resuelva un problema. Esa información que le doy va a ser la verdad, ¿sí? Voy a ser luz para esa persona. Le voy a transmitir una verdad que yo ya comprobé, algo que ya me funciona. Por eso, esa información que le voy a dar al otro tiene que ser una información eficiente, o sea, que yo ya vi, que lo comprobé, ¿sí? Oportuna, o sea, no se la voy a dar cuando
cuando ya no le sirve, sino en el momento adecuado y lo más completa posible, suficiente. Puedo ser luz también con el ejemplo, ¿sí? Y puedo ofrecer una información que es la verdad que yo comprobé. No es todavía tal vez la verdad para el otro, ¿sí? Pero yo puedo ofrecérsela. Fíjate que la fe dice en Hebreos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe no son buenos deseos. Entonces yo le digo a la otra, ay no, sí te va a ir re bien, quédate tranquila porque Dios te va a bendecir. No, eso no es fe, esos son buenos deseos. Dice que la fe es la certeza, o sea, yo ya comprobé, es algo comprobado ya. ¿Por qué tengo fe? Porque yo ya comprobé que funciona. ¿Cuándo comprobé que funciona? Cuando yo usé la verdad y vi que tiene resultados eficientes. Entonces es una certeza. La fe es una certeza cuando yo ya la comprobé. Si no, son solamente buenos deseos. Son pensamientos positivos, que no están mal, pero no es la información de la verdad. Es una información de ser buena persona. Te deseo lo mejor, que te vaya bien, pon para arriba, ¿sí? No, la fe pasa por otro lado. Y este servicio que podemos dar transmitiendo, enseñando sería, ¿sí? Enseñando con el ejemplo, enseñando lo que ya hemos comprobado de las verdades de Dios que funcionan en nuestra vida. Este servicio sería lo que llamamos enseñarle a pescar. Entonces, ayudar es dar el pescado. Actuar, servir con acción es vender el pescado porque tiene que ser compensado. Y servir con información es enseñarle a pescar a la otra persona. Eso es una tremenda bendición. Tenemos que tener en claro que no se trata de dar de cualquier manera. No se trata de dar a tontas y como decimos habitualmente, a trochimochi. Esa es vieja esa frase, ¿no? Bueno, no importa, bórrala. Vos me entendiste, eso espero. Dar sin recibir produce el agotamiento de las fuentes de bienestar, ¿sí? Cuando alguien da y no recibe, va a llegar un momento que ese recurso se va a agotar. Puede ser que desaparezca el producto, puede ser que desaparezca el servicio, se deteriora, ¿sí?, la calidad de vida y no hay bienestar común. O sea, en el reino el bienestar tiene que ser parejo. No es posible este desequilibrio de alguien que da y el otro recibe sin dar, ¿sí? O yo doy y no sé recibir. Levanten la mano los que están aprendiendo eso, yo por ejemplo. Bueno, y también recibir sin dar, o sea, dijimos recién de dar sin recibir, pero del otro lado, el recibir sin dar produce gente pobre. ¿Por qué? Porque esa persona queda incapaz de servir, de crear, de hacer, de generar, de asumir su vida, de comprometerse, ¿sí? O sea, yo si le estoy permanentemente ayudando a quien no me corresponde, estoy generando a alguien que no va a saber desarrollar sus capacidades, su potencial. Por lo tanto, estoy bloqueando la prosperidad del otro. Bloqueo la prosperidad del otro porque yo me salí de la ley de Dios. Las leyes de Dios están. Si yo las respeto, como decía Santiago, me encantó esto de Santiago que leímos recién. El que las aplica dice, te lo vuelvo a leer porque me encantó, recibirá bendición al practicarla. O sea, esto es así de sencillo. La ley está. No es que te va a caer nada del cielo porque no la respetes. Simplemente que cuando la respetas, la practicas, hay bendición, ¿sí? Y bendición mutua para ambas partes. Porque tal vez sos una persona que te encanta dar, ¿sí? Pero estás solo pensando en tu placer de dar.
y no estás pensando en que el otro también necesita aprender a dar, que el otro para soltar su prosperidad tiene que funcionar en el dar y el recibir. No puede ser que el otro solamente esté recibiendo, recibiendo, recibiendo y recibiendo, ¿verdad? Entonces, dijimos, recibir sin dar produce entonces el salirme de la ley de Dios. Hay otros errores que cometemos también al dar. Por ejemplo, dar a quien no me pidió. ¿Y cuál es el error? Bueno, que la persona no está abierta para recibir la información que yo le quiero dar, ¿sí? Entonces, necesito respetar el tiempo del otro, porque tal vez vos te salís de tus vainas para decirle, ay, si supiera, mira lo que se está perdiendo, yo quisiera, pero no se trata de eso. Yo tengo que ofrecer, ¿sí? Y si el otro me pide, entonces sí le voy a dar la información, le voy a dar el servicio, dándole estas verdades hermosas que nosotros comprobamos día a día, que nos funcionan en nuestra vida y que hacen fluir la bendición de Dios en nosotros. Si el otro me pide, y si no, por lo menos debería pedirle permiso. Eso tiene que ver con una herramienta del amor que se llama el respeto. O sea, yo no impongo, no porque tengo algo que es eficiente para mí, que es la verdad de Dios, que es la luz y todo lo que nosotros sabemos, no por eso no le vamos a meter las verdades por la cabeza. No imponemos, sino respetamos. Otro error que hacemos al dar es dar a quien no me corresponde. Dijimos antes que corresponde ayudar a quien no puede hacerlo por sí mismo porque está físicamente impedido, y hay dos eslabones en nuestras vidas que solamente son los que nosotros estamos, digamos, comprometidos a compensar. En primer lugar, a nuestros hijos cuando son menores de 18 años, hasta los 18, porque no son capaces de desenvolverse todavía con autonomía en la vida. De hecho, a los 18 consiguen hasta legalmente la mayoría de edad, algunos antes ahora, pero por lo menos hasta los 18, no más de esa edad. No corresponde ayudar. Ahí yo ya estaría interfiriendo, estaría bloqueando la prosperidad del otro, ¿verdad? Y quien sí me corresponde, dijimos, los hijos menores de edad y los padres o quienes nos hayan criado, ¿sí? A veces no son los padres biológicos, son otras personas que nos han criado. O sea, aquellas personas que me han dado un servicio cuando yo no podía. Yo, cuando era chiquita, necesité de mis padres para criarme. Bueno, entonces yo tengo digamos, ellos tienen un derecho de ser compensados, ¿sí? Entonces, ahí hay un derecho generado. Y la otra persona a quien voy a brindar y que sí me corresponde es mi pareja, porque hay una paridad en el vínculo, ¿sí? Mi esposo, mi esposa, ¿sí? Entonces, ahí donde sí corresponde. Pero a veces damos a quien no nos corresponde, sobre todo ayudamos, no servimos, sino que ayudamos, y ahí estamos interfiriendo. Otro error al dar es dar o servir sin recibir nada a cambio. Acordate que la cosa tiene que ser armónica, equilibrada. No puede ser ni siquiera con un amigo, no puede ser que siempre lo estés salvando, lo estés ayudando, no. Ahí la cosa no está siendo armónica, no es eficiente. En el reino de Dios es dar y recibir, siempre ambas cosas, no es una sola. Otro error que puedo cometer es no tener cómo y no tener con qué. O sea, eso quiere decir que yo tengo buenas intenciones, pero no tengo la información correcta para darle al otro. Yo quiero ayudarlo, pero en realidad lo estoy hundiendo. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía ciegos, guías de ciegos? O sea, yo todavía
no me funciona algo y se lo quiero enseñar al otro, obviamente se lo voy a enseñar mal porque ni siquiera a mí me está funcionando. Entonces, no tengo cómo, no tengo con qué, o sea, ahí tenemos que tener bien en claro para ser sabios y saber decir cuándo, decir, mira, no sé, te puedo averiguar, te ofrezco a tal persona que sí sabe, ¿no? Pero corrernos, no cometer esos errores. Entonces, vamos a recordar que podemos transformarnos en ladrones de oportunidades. ¿Cuándo? Cuando yo no permito que el otro tenga sus experiencias, sus aprendizajes, que desarrolle sus capacidades. Entonces yo estoy actuando en el rol del bueno. Y recuerden que Dios no nos llamó a ser buenos, sino a ser justos. Y el justo sabe servir, ¿sí? Sabe dar la información correcta, oportuna, pero no hacer por el otro lo que el otro tiene que hacer por sí mismo. Proverbios 3:27 nos dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando esté en tu mano el hacerlo. ¿Cómo interpretamos nosotros en la cultura del bueno? Estamos en una cultura donde se le da mucho valor al que es bueno, al que tiene buenos sentimientos. ¿Viste esa frase que siempre escuchamos? Yo no le hago mal a nadie. Bueno, se le da mucho valor, pero eso es la cultura, no es el reino de Dios. En la cultura, este pasaje, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando esté en tu mano el hacerlo, este pasaje lo interpretamos como tengo que estar todo el tiempo ayudando a quien sea. Y esto no dice el pasaje. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Y ya vimos nosotros, ¿sí? A la luz de la palabra de Dios, ¿a quién es debido? Ay, bueno, pero es mi hermana, es mi cuñado, No, fíjense que cuando Jesús le traen los discípulos, viene la mamá y los hermanos, y le dicen, Jesús, vino tu mamá y vino tus hermanos, y Jesús ya se había corrido de ese rol y dijo, ¿quién es mi mamá y mis hermanos? Los que hacen la voluntad del Padre. O sea, es como que él desmistificó lo que la cultura ensalza. Ay, como que tengo que ayudar a todo el mundo y, uy, si es mi familia, ¿cómo no le voy a ayudar a mi hermana? No, dijimos, hijos menores, padres, porque compensamos lo que ellos nos dieron, y pareja. A nadie más. Sí vamos a, escuchar, vamos a servir a todos, ayudar solo a quien corresponda. Por eso este pasaje de Proverbios dice, a quien es debido. A quien es debido. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Fíjate bien a quien debes ayudar, no al que puede hacerlo por sí mismo, ¿sí? Y acuérdate que si das una acción, tiene que estar compensada. Te invito a leer 3 de Juan 1:2. Dice un pasaje maravilloso. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Así como, o sea, es un signo igual, ¿sí? Es, por un lado, prosperidad en todo, en la salud, y igual prosperar espiritualmente. En otra versión dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Primeramente, la prosperidad es del ser y luego viene la prosperidad del tener. Yo te propongo que podamos ofrecer lo que tenemos para dar. Y Jesús ofrecía y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, yo ofrezco la información, pero respeto, no interfiero, no cometo los errores por exceso, ¿sí? Porque cometemos errores por exceso y tenemos que aprender a manejarnos con sabiduría.
Y te invito a que compruebes en tu vida, que pongas en práctica y, como dice Santiago, que al aplicarla recibas la bendición de estar fluyendo en armonía, en eficiencia, en equilibrio, en esta perfección que Dios creó, para que entonces todas las cosas sean abundantes. Acordate que ser abundante es tener lo que necesito cuando lo necesito. Así que tengas abundancia, que prospere tu alma y todas las cosas. Te bendigo, que sigas creciendo y que sigas compartiendo esa información respetando estas cosas que hoy hemos aprendido, porque vamos a ser cada vez mejores herramientas en las manos de Dios para que otros también se puedan beneficiar con todas las cosas que el reino nos ofrece. Esta va a ser una enseñanza que la vamos a tener que aprender y practicar, porque todavía estamos aprendiendo. Pero qué bueno y qué bien nos hace esto que la palabra de Dios nos trae a nuestras vidas. Gracias, Señor. Te espero el martes que viene. Buena semana.